Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Laura y en el vídeo de hoy voy a daros unos consejos sobre cómo estudiar para selectividad. Yo hice selectividad hace ya bastantes años, o bueno, unos cuantos años, pero creo que la metodología que apliqué para estudiarla me fue muy bien y creo que a muchos de vosotros os puede funcionar. Como cada examen y cada asignatura es diferente, no todas las asignaturas se estudian de la misma forma. En mi caso, yo dividí las asignaturas en 3 bloques diferentes, dependiendo en el tipo de asignatura y por lo tanto en el tipo de examen que tenía que hacer. El primer bloque era aquel formado por las asignaturas en las que el examen era de tipo ejercicios y por tanto podías dividir las asignaturas en distintas secciones. En este bloque tendríamos asignaturas como matemáticas, física, química, economía, etc. Segundo bloque. En este bloque meteríamos los idiomas, aquellos exámenes en los que hay que hacer un comentario de texto, pero en los que el foco es mostrar cómo dominas tú el idioma. Algunos ejemplos pues serían inglés, alemán, francés, euskera, etc. Y por último tendríamos las asignaturas en las que tienes preguntas de desarrollo. Por ejemplo, biología, historia, arte, etc. Para mí esta división es bastante importante porque eso te va a mostrar cómo tienes que estudiar cada una de las asignaturas. No todas ellas se estudian de la misma forma. Antes de continuar, quería deciros que si os gusta este vídeo me dejéis un like, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Que podéis también suscribiros al canal y activar la campanita, así YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo o publique algo en la comunidad. Y por último, que si tenéis alguna duda la dejéis en comentarios, que respondo a todos ellos y todo en lo que os pueda ayudar, aquí estoy. Vamos con el primer bloque. El primer bloque es aquel en el que tú puedes dividir la asignatura por secciones o temáticas, es decir, también por ejercicios. Como ya os he mencionado, algunos ejemplos son matemáticas, química, física, etc. Entonces, la metodología que yo utilicé fue, lo primero, me descargué exámenes de otros años de todas las comunidades, no solo de mi comunidad. ¿Por qué? Porque tú no sabes, para empezar, si ese mismo año el examen va a ser igual al del anterior o si van a tomar como referencia alguno de otra comunidad, lo primero. Y lo segundo, porque eso me hacía practicar muchos tipos de ejercicios. Entonces, al practicar mucha variedad, lo que te hace es que vayas mucho más entrenado y por tanto que tengas más posibilidades de que te salga bien. Entonces, yo lo que hice fue me descargué de distintas comunidades y de distintos años, y al acabar cada parte de materia me hacía los ejercicios correspondientes a eso. ¿A qué me refiero? Yo en clase estudiaba, por ejemplo, en matemáticas, recuerdo que en el primer trimestre o los primeros temas eran relacionados con matrices. Pues bien, yo al acabar en el colegio todo el estudio de matrices, me cogía los distintos exámenes y el primer ejercicio normalmente era de matrices. Entonces me hacía todos los ejercicios que podía sobre matrices, ¿vale? De los distintos años y distintas comunidades. Muchas veces en el examen tienes 2 opciones para elegir, pero mi consejo es que practiquéis todas las opciones, porque eso va a hacer que si llegáis al examen y hay un ejercicio de una opción que no tenéis ni idea o que lo veis muy complicado, pues seguramente el otro lo hayáis practicado mucho también. Entonces, al igual que hacía esto con matemáticas, con física hacía lo mismo. Por ejemplo, física, campos electromagnéticos. Pues bueno, una vez que terminaba de estudiar en clase toda la parte de campos electromagnéticos, hacía el examen, etcétera, me ponía yo en casa a hacer los ejercicios de campos electromagnéticos que veía de otros años. Yo en mi caso hice bachillerato tecnológico, pero supongo que si haces el bachillerato de ciencias sociales, matemáticas son aplicadas a las ciencias sociales, pero el examen está organizado, por decirlo de alguna forma, de la misma forma. Entonces tú también te lo puedes dividir por secciones e ir haciendo ese tipo de secciones, ¿vale? En mi caso yo recuerdo que en la mayoría de ellos había como 4 o 5 ejercicios distintos, entonces a lo largo del curso seguí toda esa metodología. Una vez llegó el final de curso,
lo que hice fue, pues por ejemplo, cogía matemáticas y un día me reservaba X tiempo y decía, hoy me voy a hacer un examen de matemáticas. Cogía ese examen de matemáticas y me lo hacía entero como si estuviera en el examen. Es decir, no hacía las dos opciones, simplemente una de ellas para cronometrarme, ver qué el tiempo me daba y hacerme una idea de que tenía conocimiento. Eso en cuanto a hacer el examen. Otra de las técnicas que apliqué para este tipo de exámenes, de ejercicios, era que yo según acababa cada sección, por ejemplo matrices, y me hacía todos los ejercicios de matrices, miraba en qué era en lo que andaba un poco más floja o lo que me costaba más entender. Y sobre eso me hacía unos apuntes nuevos, pero focalizados en eso. Por ejemplo, llegan matemáticas y tienes ejercicios de distancia entre un punto y un plano, distancia entre dos planos, cuál es el plano que corta con la perpendicular, etc, etc. Entonces, sobre eso me hacía unos apuntes, pero rollo, cogía una página y decía, si lo que me estaba costando era identificar cómo se desarrollaba ese problema, cogía, hacía una página y decía, vale, cuando tú tienes que calcular la distancia entre dos planos, se hace así. Cuando tienes que calcular la distancia o averiguar cuál es el plano que corta, etcétera, etcétera, tienes que hacerlo así. Cuando tienes que calcular esto, lo otro. Entonces, en una página me hacía eso de una forma muy clara para identificarlo. Y con ello podía estudiar y aprender bien a identificarlos. Entonces, los exámenes de tipo ejercicio de esas asignaturas tuvieron dos técnicas, por decirlo de alguna forma. La primera era hacer ejercicios al acabar cada sección y luego al final de curso el examen entero, probarlo. Y la otra fue que cuando acababa cada sección y veía lo que andaba un poquito floja, me hacía una página de apuntes de esto es mi problema, no sé identificar la diferencia entre esto y esto, vale, ¿cómo la identifico? Pues así y así. Y me lo dejaba muy claro. Segundo bloque. El segundo bloque es el que os mencionaba, que era sobre las asignaturas de idiomas, del tipo lengua, inglés, en mi caso hice euskera porque soy del País Vasco, alemán, francés, etc. ¿Cómo estudiaba este tipo de exámenes? Vale, si os digo la verdad, yo este tipo de exámenes no lo trabajé o estudié mucho. ¿Por qué? Porque creo que no era algo que tuvieras que estudiar como tal. En mi época, por ejemplo, en lengua no entraba literatura. Creo que ahora sí que entra literatura, en cuyo caso, pues probablemente de eso tengáis que hincar algo más de codos. ¿Cómo lo trabajé yo este tipo de examen? Pues bueno, al final de cada trimestre en clase solíamos hacer 1 o 2 comentarios, ¿vale? Pues el profesor de inglés nos solía dar un examen y nos decía, bueno, vais a hacer, hacíamos ese examen y te lo corregía y veías cómo andabas, te decía dónde fallabas, etcétera. Tanto en lengua como en inglés como en euskera. Solíamos hacer al final de la evaluación 1 o 2. Luego yo lo que hice fue la semana antes de selectividad, me los miré por encima y vi qué era, en qué podía mejorar en qué podía mejorar o en qué fallaba, y lo que me hice en esos exámenes fue centrarme en qué es lo que se me da muy bien hacer aquí. ¿Vale? Por ejemplo, en inglés era un texto, tenías preguntas sobre el texto. ¿Yo qué es lo que sé hacer muy bien aquí? Pues lo primero, a mí la gramática se me da muy bien, y lo segundo es, a la hora de responder a una pregunta, también se me da bien mostrar como en qué parte del texto está. Me aseguraba como qué es lo que yo sé hacer bien e iba a eso. Entonces, por ejemplo, en inglés tienes una pregunta, tienes un texto y la pregunta es ¿cómo se sentía tal personaje del texto? Y en algún punto del texto probablemente te ponga, pues esta persona se sentía decepcionada, triste, lo que sea. Pues yo lo que hacía era, bueno, pues como podemos ver, as you can see in this part of the text, o sea, como podemos ver en tal párrafo, aquí el personaje muestra tal, tal. Entonces me aseguraba que esa frase tuviera buena gramática, que la respuesta fuera correcta, es decir, que yo hubiera identificado bien en el texto dónde se decía eso y poco más, porque al final, si tú ya estás mostrando que has entendido el texto, que sabes dónde está la respuesta y que aunque utilices una respuesta o una frase sencilla, la has hecho gramaticalmente correcta, no vas a tener mala nota. Igual no tienes un 10,
pero tú has entendido el texto y has sabido manejarte y utilizar la gramática correcta. No importa si no has utilizado un vocabulario extraordinario, por decirlo de alguna forma, y has utilizado muchísimas palabras nuevas. No pasa nada, con que tú gramaticalmente lo hagas correcto y la persona o el profesor entienda que, oye, pues mira, esta persona se ha leído el texto y ha identificado o sabe de qué se habla y ha identificado dónde está la respuesta a cada pregunta. Perfecto, ¿vale? Entonces, ese tipo de examen fue una de las que menos trabajé. Y por último, el tercer bloque que os menciono es aquel que es sobre desarrollo de preguntas, desarrollo de temas, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo de desarrollo hice historia, ¿vale? Podíamos elegir historia o filosofía y yo elegí historia. ¿Cómo me trabajé historia? Yo lo que hice fue, al final de cada tema me hacía un resumen del tema de entre 4 y 6 páginas, escrito a mano, ¿vale? 4 o 6 páginas mías escritas a mano puede ser 2-3 páginas de ordenador escritas a letra 12, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, de todos los temas, yo tenía un resumen de entre 4 y 6 páginas. Lo que hacía era, yo estos resúmenes los utilizaba para estudiar para la evaluación y luego, una vez terminaba la evaluación, me pegaba un repaso a todos esos temas que normal pues podían ser 5 o 6 los que fueran. Después de la evaluación de los exámenes me pegaba un repaso del tipo, pues bueno, ir leyéndolos, etcétera, ¿vale? Eso lo hacía al final de cada evaluación. Al final de la segunda evaluación, pues hice lo mismo con los de la segunda, me pegué también un repaso rápido a los de la primera evaluación y luego ya tuvimos la tercera evaluación. Y al final de la tercera evaluación, yo desde que terminé la evaluación hasta los exámenes de selectividad creo que pasaron como 2-3 semanas. Entonces, esas 2-3 semanas lo que hice fue repasarme todos los temas, ¿vale? En cuanto a historia, muchas veces tenemos la duda de, es que a mí se me van a olvidar todos los años, etc. A mí también me ocurría, ¿vale? Entonces, yo no soy una persona que hincar de memorizar se la haya dado bien. No, o sea, yo he sido más siempre de números, ejercicios, etcétera. Entonces, bueno, voy a entender cómo se hace esto y ya está, ¿vale? De memorizar lo menos posible. Entonces, lo que hacía para cada tema era, en cuanto a años, solo me estudiaba 2 o 3 años, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando tú hablas de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, es importante que sepas el inicio y el final, pero probablemente no haya más años que sean importantes o que sean de resaltar. O sea, probablemente tú puedes iniciar el tema con cuándo empezó la guerra, luego resumir los actos que ocurrieron o las acciones así importantes y luego al final terminar con el año fin de la guerra, ¿vale? Pero probablemente no hace falta que sepas todos los años como tal, ¿vale? Porque, o sea, no tiene sentido memorizar algo si no entiendes lo que ocurrió. Entonces, la forma en la que lo hice en historia fue eso, o sea, de cada tema me estudiaba únicamente 2 o 3 años que creía que eran clave para expresar el tema y ya está. Y nada, pues hasta aquí el vídeo sobre estudiar para selectividad. Espero que los consejos os vayan bien. Creo que selectividad es un tema que lo tienes que empezar a trabajar un poco en segundo bachillerato desde el inicio, ¿vale? Sobre todo, pues estos temas que son sobre todo estas asignaturas que son por ejercicios, el ver cómo se hace cada ejercicio, y luego en historia, por ejemplo, el que te hagas ya el resumen cuando lo estás estudiando, ¿vale? No dejes para hacer el resumen para hacértelo al final del curso. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando lo tienes más reciente es cuando te acuerdas de los detalles que son importantes, ¿vale? Porque has estado en clase y has visto a qué ha hecho hincapié tu profesor o profesora. Entonces, sabes qué es lo que tienes que meter en ese resumen. Lo segundo, porque al final de curso no te da tiempo, ¿vale? Porque además estás nervioso, tienes que preparar muchísimos exámenes y no da tiempo. Entonces, el resumen, el ir haciéndoselo al final de cada tema es súper clave. Y luego, lo tercero, si no os podéis memorizar todos los años, no os preocupéis. En las evaluaciones, memorizároslo, ¿vale? Al menos 2 o 3 de cada tema. Con eso yo creo que es suficiente. Y luego, a final del curso, cuando le peguéis un repaso, probablemente os vayáis acordando de muchas cosas que ya estudiasteis antes. Entonces, nada, mucha suerte. Si tenéis cualquier duda y os puedo ayudar, aquí estoy. Y bueno, y una vez más, que si le dais like o suscribís al canal, a mí me ayudáis muchísimo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte.